¿Estoy presentando? Sí, sí está Ya, compartiendo. súper. Sí, sí, estaba en proceso. Ya, entonces, ya, genial. Vamos a empezar entonces. Buenos días a todos los presentes, doctor. Bueno, mi nombre es Demian Martínez y junto con el tutor, el doctor Juan Pablo Moreno, voy a presentarles pie diabético. Entonces, este va a ser el índice de la presentación. No voy a precisar más, ya que vamos a verlo durante la misma presentación. Ya, con respecto a la definición de pie diabético, entonces, es un síndrome que está constituido por una multiplicidad de signos y síntomas que sería causado o consecuencia de una descompensación metabólica en el contexto de una hiperglicemia que es sostenida en el tiempo, que va desencadenando diferentes alteraciones anátomo-funcionales a nivel del pie, que se van a terminar expresando como neuropatía, isquemia y una mayor susceptibilidad a isquemia, a infecciones, perdón, con un riesgo mayor final de amputación. Respecto a la epidemiología, es importante mencionar que en países como Europa, en continentes como Europa o países como Estados Unidos y Chile, la diabetes mellitus es la causa más frecuente de amputaciones de las extremidades inferiores, lo que es sumamente importante. Respecto a la diabetes mellitus, es importante notar que el 15% de los pacientes con diabetes mellitus va a desarrollar úlceras, pero en un porcentaje menor, de 1 a un 4%, va a ser el porcentaje de incidencia anual, sobre todo esto concentrado entre el rango etario de entre los 45 y los 65 años. El 85% de las extremidades inferiores, de las amputaciones, perdón, en extremidades inferiores son precedidos por una úlcera en el pie, lo que nos habla de todo el curso evolutivo que suele tener una enfermedad por diabetes no compensada. Respecto a Chile, 1 de cada 200 diabéticos recibió una amputación durante el año 2014 y 16.000 fueron tratados por úlcera en el pie. O sea, ya podemos un poco empezar a vislumbrar cuál va a ser el curso patológico de la enfermedad diabética, que antes de pasar por amputación, casi la mayoría pasa por úlcera en pie. Respecto a la úlcera en el pie diabético, existen una clasificación respecto a la tanto etiológica como clínica. Va a ser dividida en neuropáticas en un 35% de contribución, isquémica un 15%, y las más frecuentes e importantes son en fondo, presentación mixta, es decir, neuroisquémica. Es importante también mencionar que el pie diabético es una causa súper importante y frecuente de hospitalización en pacientes diabéticos, donde el 10% de las hospitalizaciones por diabetes mellitus va a ser en el contexto de un pie diabético. Y la otra cosa que es sumamente importante mencionar, que de los pacientes que tienen una infección de su pie diabético, un 25 a 50% va a terminar en una amputación menor. Lo otro que es sumamente importante mencionar es que post-amputación, el hecho de tener una amputación nos va a condicionar ampliamente a tener un riesgo de una segunda amputación, ya sea en la misma extremidad o a nivel contralateral, junto con el desarrollo o también el desarrollo de una nueva úlcera en un rango de 2 a 5 años. Esto con un porcentaje de riesgo de 25 a 50%, lo que es súper alto. Respecto, ¿por qué es tan importante hablar de pie diabético? Bueno, porque la diabetes es súper frecuente a nivel de la población chilena, al punto que, como podemos ver en la encuesta nacional de salud del 2016 al 2017, la prevalencia de diabetes mellitus en Chile es de un 12.3% en general, un 10.6% en hombres y 14% en mujeres. Quiero hacer el alcance con respecto a lo que es amputación menor, que lo mencioné en esta diapositiva. Amputación menor es toda amputación que ocurre debajo del tobillo, y amputación mayor la que ocurre, lógicamente, sobre el tobillo. Respecto a la etiología y los factores de riesgo, entonces, como habíamos mencionado de manera somera, la hiperglicemia sostenida va a ser el evento desencadenante de todos los procesos fisiológicos que van a acaecer en el pie diabético. Entonces, podemos dividirlo, estos 3 procesos fisiopatológicos más preponderantes en esta patología, partiendo por la neuropatía, que va a estar presente en el 90% de la úlcera. Y acá es sumamente importante mencionar el rol de la mielina como factor protector a la neuropatía, de modo que van a ser primero las neuronas no mielinizadas las que van a ser primero en afectarse. Esto se explica porque dentro de que lo voy a precisar un poco más allá, pero a modo de pincelada, la mielina es una estructura anatómica sintetizada por las células de Schwann, que en el fondo nos va a otorgar una protección antioxidante contra todas las especies reactivas de oxígeno o la especie oxidante en general. Por lo tanto, va a ayudar a proteger a la neurona frente a un ambiente isquémico propio del pie diabético. Respecto a las alteraciones isquémicas, estas van a estar presentes en un 50%, y el otro elemento súper importante es que tenemos una alteración inmune que nos va a propiciar que ocurran más infecciones, y también nos va a condicionar, evidentemente, el pronóstico y el tratamiento.
Entonces, eh, la lesión del pie diabético va a ser desencadenado o gatillado inicialmente por una anoxia que puede ser de carácter físico, químico o mecánico, que voy a precisar más adelante. Y respecto a los factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético, que en general van a poder ver inmediatamente, que son los derivados de cualquier enfermedad cardiovascular, son de ser hombre, una duración de la diabetes mellitus mayor a 10 años, una edad avanzada por sobre los 65 años, tener un mal control metabólico, definido como una hemoglobina glicosilada sobre el 7%, tener otras comorbilidades de la diabetes, donde entra en juego la retinopatía, la nefropatía, otras comorbilidades fuera de la diabetes, como la enfermedad vascular periférica, que vamos a notar que se presenta muy frecuentemente en concomitancia al pie diabético, lo que va a empeorar el pronóstico. El tabaquismo, tener un IMC sobre 30 y en general tener una mala higiene y autocuidado de los pies. Entonces, ya precisando en lo que es la fisiopatología, en la neuropatía tenemos varios subcontribuidores. Dentro de la neuropatía, al hablar de la microangiopatía diabética, tenemos dos mecanismos fisiopatológicos que nos van a explicar por qué se produce una neuropatía en el pie diabético, que en el fondo va a derivar de una degeneración axonal. El primero es que ocurre una oclusión arterial de la vasa nervorum. Esto se explica, esta oclusión arterial puede ser debido a microtrombosis, a una inflamación de la pared endotelial, o también se debe a una hiperplasia de las células del endotelio o las células musculares de la pared arterial. Esto es lo que nos va no nos va a explicar completamente per se la presencia de la isquemia que ocurre en la vasa nervorum. ¿Por qué? Porque si pueden ver en la figura 3, podemos ver que este sistema presenta arteriolas extrínsecas e intrínsecas que van a irrigar el endoneuro, pero es un sistema bastante redundante. Entonces, en el fondo recibe irrigación por varias partes. Por lo tanto, como nunca ocurre una oclusión total de todos los vasos, siempre queda alguna irrigación residual que nos permite mantener la indemnidad del axón, pero sí que contribuye. Y el otro elemento que nos va a ayudar a explicar un poco por qué se produce esta degeneración axonal microangiopática es la teoría de la válvula venosa, que en el fondo lo que explica es que habría un mecanismo de oclusión valvular en las vénulas del perineuro, explicado por un aumento de la presión intersticial a la que está sometido las vénulas en el endoneuro. Esto se explica porque este aumento de la presión intersticial ocurriría porque hay un edema, explicado porque en el contexto de una hiperglicemia vamos a generar moléculas osmóticamente activas que van a atraer agua, evidentemente, generando un aumento de la presión hidrostática en el intersticio, generando un colapso de las vénulas. Entonces, vamos a terminar comprimiendo esas venas, y la oclusión de esas venas va por un mecanismo parecido a lo que ocurre en las isquemias venosas, nos va a contribuir a la degeneración axonal. Entonces, estos dos mecanismos nos van a explicar cómo la microangiopatía juega un rol importante en la neuropatía. Respecto a al otro elemento importante que hay que mencionar es la glicosilación no enzimática de las proteínas. Entonces, acá lo que ocurre es que en el contexto de una hiperglicemia prolongada empiezan a ocurrir reacciones de glicosilación de aminoácidos de las proteínas importantes del cuerpo, y esto sería no mediado por enzimas. La reversibilidad de este proceso va a depender si el tiempo de duración de la hiperglicemia, si está acotada, va a haber reversibilidad, pero si es más prolongada, va a haber irreversibilidad. Acá es sumamente importante mencionar que el problema que ocurre en esta glicosilación avanzada, con la generación de productos de glicosilación avanzada, es que las proteínas que se van a entrar a glicolizar son proteínas de larga vida, es decir, que tienen un escaso recambio. Por ejemplo, proteínas del cristalino, que van a explicar por qué ocurre cataratas en los pacientes con diabetes. Y otras proteínas importantes que hay que mencionar son los componentes proteicos de las vainas de mielina. Entonces, como estas proteínas de la vaina de mielina también tienen un escaso recambio, van a ser glicolizadas de por vida, en el fondo. Esto va a hacer que sean susceptibles a fagocitarse, dado que los macrófagos tienen receptores que son sensibles a estas proteínas de las vainas de mielina glicolizadas. Entonces, por un elemento inmune de fagocitosis, va a ocurrir entonces una degeneración de la mielina, también con una destrucción de la membrana axonal. Respecto a la neuropatía, también hay que mencionar, de la mano va con esto de la mielina, que respecto al compromiso motor y sensibilidad, el orden secuencial de qué tipo de nervio o de qué tipo de modalidad se nos va a afectar va a depender netamente por la expresión diferencial de mielina en los diferentes axones.
como ya le había dicho, los menos mielinizados van a ser los primeros en afectarse, y curiosamente los menos mielinizados son los que traen la sensibilidad simple, como a grosso modo, junto con la del sistema nervioso autónomo. Luego progresa a la termalgesia y a la propiocepción y termina con las fibras motoras, que son las más mielinizadas y las últimas en afectarse. Entonces, la clínica, en el fondo, va a derivar directamente de las modalidades que conllevaban estos nervios. Vamos a tener alteración de la sensibilidad dolorosa y derivado del sistema autónomo, dado que no vamos a tener una disminución de la producción de sudor y de sebo, y edema, vamos a tener alteraciones en la piel, una piel más seca, y vamos a tender al edema por alteraciones en el tono vascular, con alteraciones en las presiones hidrostáticas capilares, lo que nos va a llevar al edema. Y finalmente, cuando se alteren las fibras motoras, vamos a tener una deformación del pie. Esto es porque se genera una atrofia de los músculos intrínsecos del pie con un desbalance entre los músculos extensores y flexores. Esto es porque, como les dije, hay una denervación propioceptiva. Ya voy a ahondar más en esto. Y otra cosa importante que mencionar, que la presentación va a tener un curso topográfico de distal a proximal. Esto es súper lógico si lo piensan, que a nivel motor y sensitivo, van a ser los nervios más largos, los que tengan una mayor longitud, los que van a tener una mayor área de susceptibilidad de ser afectados. Por eso por eso ocurre primero de distal, o sea, los dedos del pie, y empieza a ir hacia proximal. Respecto a la isquemia, que era el otro componente fisiopatológico, vamos a hablarlo desde un enfoque más macroangiopático en este punto. Ya, ¿qué ocurre a nivel de los glóbulos rojos? Bueno, la hiperglicemia, al glicolizar las proteínas del eritrocito junto con la hemoglobina, va a hacer que estos tiendan a una mayor agregación eritrocitaria, lo que va a aumentar también a nivel micro su viscosidad, y también va a disminuir su capacidad de deformidad. Lo que los va a hacer, va a generar entonces una sangre a grandes rasgos más viscosa, asociado además que la hemoglobina glicosilada va a tener una menor afinidad por el oxígeno, entonces los que ya nos va a generar todo un contexto de isquemia o de susceptibilidad a la isquemia en general. Respecto a las plaquetas, ocurre una mayor liberación de tromboxano, que es un potente agregante plaquetario, y disminuye la vía media de las plaquetas, por lo tanto, tenemos un mayor recambio de plaquetas. Las plaquetas, al ser eliminadas, se liberan factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento lo que van a generar en última instancia es una proliferación de la íntima muscular con modificación de los lípidos de las membranas de las plaquetas. Entonces, tenemos plaquetas que van a estar recambiándose constantemente, que van a estar liberando factores de crecimiento constantemente, generando una proliferación de las paredes vasculares, y además estas plaquetas, al tener sus lípidos modificados, van a tener una mayor sensibilidad a activarse. Por lo tanto, claramente esto nos hace más susceptible a tener eventos trombóticos. Respecto a los factores de la coagulación, no hay nada demostrado, pero se propone que habría un estado de hipercoagulabilidad, aunque no demostrado todavía, pero sería debido a la glicosilación de las proteínas plasmáticas. Respecto a la isquemia, y ahondando en esta macroangiopatía diabética, entonces, como les dije, como la mayoría de las proteínas que constituyen que están constituidas en esta patología son proteínas de bajo recambio, o sea, de larga vida media. Entonces, a nivel del endotelio, lo que ocurre en el contexto de este pie diabético es que vamos a tener una disfunción endotelial dado por una disminución del óxido nítrico y las prostaciclinas, que sabemos que son vasodilatadores y antiagregantes naturales del cuerpo. Se van a alterar las uniones intercelulares y vamos a tener, esto es súper importante, las áreas de descamaciones focales. Es decir, vamos a tener como pequeñas áreas de lesiones en la pared endotelial, lo que va a exponer las proteínas subendoteliales, lo que va a favorecer entonces que primero se infiltren componentes plaquetarios al subendotelio, y las plaquetas, al entrar en contacto con estas proteínas subendoteliales, van a empezar a generar un proceso de agregación, sumado a que los factores de crecimiento liberados por estas plaquetas van a empezar a generar una hiperplasia de estas células musculares con aumento del tejido conectivo. Por lo tanto, se va a empezar a formar una placa ateromatosa adulta, producto de esta disfunción endotelial. Otra cosa que empieza a pasar, bueno, con este aumento del tejido conectivo dado por la fibronectina y por los productos de glicosilación avanzada y glicoproteína, empieza a aumentar la rigidez vascular. Y otra cosa que va a tender a empeorar esta rigidez vascular generada por lo que mencioné recién, es que estas proteínas subendoteliales son sumamente susceptibles a unir calcio. Por lo tanto, si ya sumamos todo lo que le he mencionado, vamos a tener un aumento vertiginoso de la rigidez vascular, lo que es visible a la radiografía simple.
Este elemento de que se pueda ver el calcio, como el depósito de calcio en la pared vascular, se utilizaba antes como, se ha utilizado como predictor de amputación. Con respecto a la isquemia, el otro elemento importante que hay que mencionar es el tema de la alteración de la inmunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una alteración global en cada elemento del sistema inmune. A nivel humoral, vamos a tener inmunoglobulinas de menor cantidad y menor calidad también, y los mecanismos de protección van a estar alterados. Por ejemplo, ya sabemos que por culpa de la neuropatía vamos a tener una disminución de la respuesta dolorosa a un estímulo nocivo, por lo tanto vamos a tener una tendencia a generar lesiones en el pie donde el paciente que tiene pie diabético no va a ser capaz de alertarse por estas lesiones. Y además se altera la capacidad protectora de la piel por sus propiedades biomecánicas, es decir, al no tener sebo, no tener sudor, ni tener colágeno y tener fibroblastos disfuncionales, vamos a tener una piel más frágil donde se van a empezar a producir microfisuras, lo que va a ser un caldo de cultivo para que esto sea colonizado por microorganismos no comensales, principalmente anaerobios y hongos. Lo otro que es sumamente importante es que la neuropatía autonómica, como ya les dije, va a generar una alteración a nivel del tono vascular, aumentando la presión hidrostática capilar, y este aumento de la presión hidrostática capilar, sumado a la acumulación de osmolitos en el intersticio, va a generar un edema subcutáneo. Y como es una retención de un líquido, como casi como mantra de la infectología, esto nos va a producir un sobrecrecimiento bacteriano. Además, hay que considerar que los leucocitos están más disfuncionales, hay una alteración en su diapédesis y además que la membrana basal está engrosada por los depósitos de productos de glicosilación avanzada, lo que va a dificultar aún más la migración leucocitaria. Entonces ya estamos entendiendo que todos los elementos se están concatenando para tener una susceptibilidad sumamente factible a las infecciones. Respecto a la microbiología, esta va a depender de la profundidad de la herida, de la actividad del paciente, bueno, y lógicamente de la flora bacteriana según la geografía, es decir, dónde está ocurriendo la lesión y también de dónde es el paciente. Es importante mencionar que, por lo general, infecciones que sean superficiales, con un curso agudo, que no estén complicadas, o que, por ejemplo, ya sean netamente celulitis adquirida en la comunidad, van a tender a ser monobacterianas por los agentes clásicos de infecciones cutáneas, el estafilococo aureus y el streptococo piógenes. En infecciones profundas o que ya tienen un curso más crónico, van a tender a ser más polimicrobianas en un 50%, y los agentes más conspicuos acá van a ser los bacilos gram negativos. Sobre todo hay que tener en cuenta que pueden tener una participación las cocáceas gram positivas y los anaerobios. Y en pacientes que estén hospitalizados o hayan tenido un tratamiento antibiótico previo, hay que pensar en los agentes de mayor resistencia. Estafilococo aureus resistente a meticilina, enterococo SP, bacilos gram negativos no fermentadores, donde entra la Pseudomonas aeruginosa y la Cinetomacter baumannii. Y por eso es sumamente importante tener registros epidemiológicos locales de cuáles son los microorganismos más prevalentes para poder definir tratamientos antibióticos empíricos. Respecto a la clínica, entonces, ya entrando de lleno al pie diabético, dentro de la neuropatía, podemos mencionar que el 50% de los pacientes va a presentarse de manera asintomática, y que a medida que empieza a progresar, los primeros contribuidores a la clínica van a ser debido a la alteración de los nervios sensitivos y autonómicos. Entonces, como tenemos a largo plazo, es también importante mencionar alteraciones en la morfología del pie debido a la atrofia de los músculos intrínsecos del pie y al desbalance entre los músculos extensores y flexores, vamos a tener una deformidad del pie, lo que nos va a generar una distribución heterogénea del peso. Por lo tanto, esto nos va a tener como consecuencia focos de hiperkeratosis. Y dentro de esto es sumamente importante mencionar la artropatía de Charcot, que es una complicación aguda, es una condición inflamatoria de carácter no infecciosa, que va a afectar huesos, tejidos blandos y las articulaciones. Sobre todo va a producir una deformidad severa y va a ser frecuente en los pacientes que tengan neuropatías de larga data. Eso no es aguda, es algo crónico, es un problema de neuropatía autonómica también, hay algo autoinmune, en la cual empieza a haber una hiperemia del pie, del hueso, aumento de la resorción ósea, lo cual favorecido a los cambios de arquitectura hace el pie proclive a fracturas. Tiene toda la razón, doctor. Lo que yo quería ahondar era la foto de mi diapositiva, que esa es una artropatía de Charcot que está en su forma de presentación aguda, a pesar de que es cierto, es crónica.
Claro, correcto. Lo Y que en la pasa es forma de que presentación aguda podemos ver que se parece mucho a otras etiologías. Sí, puede digamos, parecer una celulitis incluso, es un sí, rubor, pero es un rubor que es dependiente de posición. Por ejemplo, ese pie que podría parecer una celulitis, si usted lo levanta, el pie palidece, perfecto. ¿ya? Porque es un rubor, digamos, por vasodilatación simpática, no De es un acuerdo. rubor como la celulitis, ¿ya? De hecho, como dice el doctor, efectivamente se asocia a mayor fractura, sobre todo, por ejemplo, a nivel de si podemos ver la imagen, es una resonancia magnética donde se puede ver un edema de la médula ósea y hay no sé si se logra evidenciar, pero hay una fractura por impacto en la articulación del isfranc y colecciones de fluido y con edema y todo el tema. Pero claro, lo importante es que sí aumenta el riesgo de fractura. Entonces, lo importante de la neuropatía es que nos puede producir un dolor neuropático que va a ser tan severo que incluso puede llegar a afectar la calidad de vida. Va a producir edema por la alteración del sistema autonómico que les mencioné. La anhidrosis, en el fondo, va a producir, que es la piel seca, va a producir una piel, fisuras en la piel, una piel frágil, elementos de disestesia, entumecimiento, y después de toda esa afectación va a progresar afectando la termalgesia, la sensibilidad vibratoria y la propiocepción. Y algunas alteraciones de la neuropatía motora va a ser el dedo martillo y dedo en garra. Respecto a la isquemia, Una pequeña observación sobre el frío. ¿Ah? Los pacientes diabéticos yo les diría que es bastante común que diga que sienten los pies fríos. uh-huh, Muy relevante porque a veces los pacientes tienen, de una forma obstinada se tratan de calentar los pies con secador de pelo. He claro, pasado más de un paciente que se ha quemado el pie con secador de pelo porque sienten el pie frío y se quieren calentar. ¿Ya? claro, Así que de ahí viene también que uno a los pacientes siempre tiene que inculcarles que nunca usen secador de pelo. Y súper. siempre cuando se sequen, bueno, por eso también de no usar guatero, y cuando se sequen, secarse con papel o con una toalla, pero no, se bañan, se secan, pero nunca el secador de pelo. Ya. Súper. Sí, claro. Lo que menciona el doctor es súper importante porque es básicamente parte de las medidas educacionales que uno les va a entregar a los pacientes, en las que voy a profundizar más adelante, pero las que dijo son una de las más importantes. Respecto a la isquemia, el 50% se va a presentar en conjunción con una enfermedad arterial periférica y además van a ser asintomáticos. Como les dije, eso es súper importante. El síntoma principal respecto a la patología, a la sintomatología isquémica es la claudicación intermitente, que va a poder ir progresando hasta que termine en dolor en reposo. Al examen físico es sumamente importante hacer una palpación de los pulsos de las extremidades inferiores, hacer en el fondo evaluar el llene venoso capilar y observar la piel. En el fondo, sobre todo, algunos signos de mala perfusión es la pérdida del vello, esto es por una necrosis o en el fondo porque mueren las células del folículo piloso, termina también acompañado de un engrosamiento de uñas y atrofia de la piel en general. Signos de isquemia avanzada, por ejemplo, que tengamos cianosis o eritema isquémico o ya derechamente áreas de necrosis, nos obliga a derivar especialista con prontitud. Respecto a la úlcera, estas se definen como una solución de continuidad que pueden tener profundidad en diferentes grados. Y como les dije antes, se clasifican en diferentes como subtipos. Están las neuropáticas, que en el fondo, antes de seguir hablando, quiero mencionarles que estas clasificaciones es casi intuitiva. Uno puede pensar dónde se va a presentar dependiendo de la fisiopatología que está detrás. Por ejemplo, las neuropáticas, sabemos que si la causa es algo neuropático, eh, acá lo que va a pasar es que el paciente va a presentar úlceras en superficies que tengan apoyo porque no va, como es neuropatía, no va a tener esta sensación dolorosa que le advierta al paciente de esta lesión. Por lo tanto, como dije, se van a presentar en superficies de apoyo, como por ejemplo superficie plantar del pie o que estén sobre prominencia ósea. Ahora, si es lo isquémico lo que va a predominar, va a producirse en zonas de circulación terminal, donde va a estar la irrigación más comprometida, es decir, punta de los dedos y el borde lateral del pie. Es importante mencionar que estas úlceras pueden infectarse y el espectro de presentación va desde una infección superficial y local hasta cuadros que tengan un compromiso sistémico. Respecto al diagnóstico, la anamnesis próxima, lo importante es que agotemos bien el motivo de consulta, agotando también el síntoma principal y los acompañantes. Y en la anamnesis remota tenemos que pesquisar los factores de riesgo y patologías concomitantes.
Acá es importante mencionar la hipertensión, que es la más frecuente que va a acompañar a estos pacientes, pero también es importante pesquisar tabaquismo, fármacos que toma el paciente, historia de hospitalizaciones previas asociadas a la diabetes u otras enfermedades, y cirugías previas, sobre todo el antecedente de amputación. Respecto al control metabólico, tenemos que determinar cuánta data tiene esta diabetes, lo que nos va a poder ayudar a determinar si ya este paciente es susceptible a las otras complicaciones de diabetes que acompañan al pie diabético también, como la nefropatía, la neuropatía o la retinopatía. También hay que pesquisar cuál era la adherencia al tratamiento, la frecuencia de los controles médicos, qué tan asiduo era utilizar glucómetro, etcétera. Respecto a los hábitos de higiene, hay que lograr determinar y describir cuál es el tipo de actividad física que realiza el paciente para poder determinar si este paciente tiene un riesgo elevado de hacer lesiones al marchar, y pesquisar otros malos hábitos que nos van a hacer una mayor susceptibilidad a tener úlceras. Por ejemplo, que camine descalzo, que se corte más la uña o que no se las corte, o que use calentadores de cama. O el uso de secadores, como mencionó el doctor hace un par de minutos. Respecto al dolor, es importante precisar el contexto. Si nosotros tenemos por ejemplo, en el contexto de una neuropatía sintomática, esta va a tender a presentarse en la noche, va a tender a presentar con hiperalgesia cutánea y parestesias. En cambio, del tipo de enfermedad arterial periférica va a tender a presentarse más con claudicación intermitente y va a ser súper constante con las distancias recorridas, que en el fondo igual hay que tener conocimiento de que esta enfermedad arterial periférica va a tender a progresar y que las distancias recorridas cada vez van a ser menores. Respecto al examen físico, a grandes rasgos siempre fijarse en los signos vitales, porque sabemos que la presencia de taquicardia, fiebre e hipotensión en un paciente diabético nos habla de una sepsis, y en el contexto de que tenga un pie diabético nos hace no poder dejar de buscar o asociar este pie diabético como foco de esta sepsis, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Respecto al examen del pie, evidentemente ambos pies tienen que estar descubiertos para poder examinarlo en su totalidad, y el examen tiene que ser súper ordenado. Partimos de dorso y vamos a planta, pasando por los espacios interdigitales. Hay que recordar que los espacios interdigitales debido al sudor son zonas de maceración que es súper frecuente pesquisar, que uno se le puede pasar durante la examinación del pie. Respecto a la presencia de edema, en el fondo a través del signo de la fobia, y otros signos, por ejemplo, la temperatura. Si la piel está fría y atrofiada, nos va a orientar a una enfermedad vascular, o en su caso contrario, por ejemplo, que la piel esté caliente o voluminosa, nos va a orientar a una infección. Algo sumamente importante que quiero que se queden es que los callos tienen que ser removidos. ¿Por qué? Porque bajo estas callosidades, esta área hiperqueratósica, pueden alojarse lesiones ocultas que no vamos a lograr ver si es que no las pesquisamos dirigidamente. Respecto al examen vascular, bueno, hay que saber que los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad arterial periférica, sobre todo cuando ya tienen más de 10 años de evolución. Esto sustentado en la fisiopatología que le expliqué hace un par de minutos. Y acá la piedra angular del examen vascular va a ser la palpación de los pulsos. Y tenemos que palpar diferentes pulsos: el pulso femoral, el popliteo, el tibial posterior, el pulso pedio. Entonces, el pulso femoral se palpa por la región inguinal hacia medial, bajo el ligamento. El pulso popliteo se palpa con ambas manos, por posterior a la rodilla, y acá hay que tener en cuenta que la arteria poplitea pasa bien profundo, cercano al tendón del gastrocnemio lateral, así que uno tiene que presionar con cierta intensidad. El pulso tibial posterior es más fácil pesquisarlo, está hacia posterior del malleolo medial, y el pulso pedio sobre el dorso del pie. La presencia, que todos estos pulsos estén indemnes, nos ayuda a descartar isquemia grave en la mayoría de los pacientes. Siguiendo con el examen vascular, otra cosa hay que mencionar es el llene capilar, que ya muy conocido por todos, en el fondo es tiempo dependiente, se mide en segundos. Considerar que también varía según la temperatura ambiente, y es importante comparar con la extremidad contralateral. Bueno, como ya saben, se aplica una presión que logre borrar el lecho unguial del paciente, de la persona que examina, y luego se suelta y se cuenta cuánto se demora en llenarse ese lecho capilar del área en el fondo evaluada. Lo normal en el fondo, entonces, como les dije, es que sea menor a 2 segundos. Respecto al llene venoso, según lo descrito por el libro de cirugía de la Universidad de Chile, el llene venoso, acá lo que no nos importa cuánto se demora en aparecer el llene venoso, sino lo que nos importa es que aparezca. Y les voy a explicar cómo se hace. Bueno, lo que se hace, en el libro de la Chile lo que mencionaba es que uno tenía que hacer una compresión de las venas y lograr su vaciamiento. Yo busqué y encontré otras formas de hacerlo que me parecen mucho más lógicas.
donde la forma de vaciar el lecho, bueno, lo que hace inicialmente uno, primero demarca el trayecto de estas venas, y luego lo que hace es vaciar estas venas, y cómo lo hace, levantando el pie, como ven en la figura, para que aumente el retorno venoso y haya un vaciamiento de toda la capacitancia de este sector venoso. Luego de eso, nosotros bajamos la pierna y lo que esperamos ver, si es que hay buena irrigación arterial, es que la sangre de las arterias pasa a los capilares y luego pasa a las venas, entonces haciéndose evidente el llene venoso. En caso de que esto esté alterado, es decir, que después de bajar la pierna no se produzca un llene venoso, nos indica isquemia grave que requiere manejo inmediato. Sí, mire, respecto al llene venoso, volviendo un poco al seminario anterior, uno en piernas isquémicas agudas, uno puede ver que los pacientes tienen las venas chupadas. ¿Ah? Y asimétricas. Pero eso en general solamente es visible en esos casos de isquemia aguda, porque en un paciente promedio o un claudicador, probablemente solamente por las colaterales igual hay retorno venoso. Y por eso es que, no sé si se dieron cuenta que en la clasificación de Rutherford de isquemia aguda decía la señal venosa. No me quise detener en eso. Cuando se pierde la señal venosa es en el Rutherford 3, que es cuando ya ni siquiera por colaterales le llega retorno venoso, ¿ya? Pero, como les digo, el retorno venoso se compromete en etapas muy tardías. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo con el examen neurológico, en los pacientes si tenemos un paciente en un contexto que no ha tenido amputaciones o lesiones previas, nos va a ayudar a determinar el riesgo de que aparezcan heridas y también nos va a orientar a qué tipo de educación vamos a tener que entregarle a este paciente para evitar conductas riesgosas. Si el paciente ya tiene cicatrices o amputaciones menores, el paciente ya se clasifica como de alto riesgo. Bueno, acá en el libro decía que no era necesario hacer el examen. Según yo, igual es sumamente importante hacerlo en todos los casos. Pero igual el foco en este caso va a ser prevenir nuevas lesiones. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúan todas las modalidades neurológicas. La sensibilidad general se evalúa con un test de monofilamento de 10 gramos o el test de Sempsten-Weinstein, que evalúa la sensibilidad general. Para la sensibilidad vibratoria se usa un diapasón de 128 Hz. Para evaluar la inervación motora, o sea, tanto propioceptiva como motora, se evalúan los reflejos osteomusculares. El test de alfiler se puede utilizar para evaluar la sensibilidad dolorosa y el test de algodón con agua caliente para valoración de la termalgesia. Respecto al examen de la lesión, acá es importante evaluar no solo la úlcera, también es importante mencionar la piel circundante. Y con respecto a la evaluación de la piel circundante, destaca evaluar la presencia de necrosis de piel en la piel circundante, lo que nos va a orientar a una enfermedad arterial periférica concomitante. La presencia de un eritema en ascenso, lo que nos va a circunscribir el contexto de una celulitis. La presencia de áreas fluctuantes, o sea, masas fluctuantes nos orienta a absceso, y la presencia de crépitos subcutáneos nos va a orientar a infecciones por anaerobios como el Clostridium perfringens o Streptococcus beta hemolítico grupo A en el contexto de una fascitis necrotizante. Son cosas que hay que tener a consideración. Otra cosa que hay que evaluar es la presencia de exudado. ¿Qué se hace acá? Se comprime en 360 grados toda el área alrededor de la lesión, buscando que aparezca el exudado. Esta compresión tiene que hacerse sobre todo en el trayecto de los tendones. Respecto a la presencia de tejido necrótico y esfacelo, yo busqué la definición de esfacelo y me apareció una definición muy similar al tejido necrótico, así que no sé, doctor, si tienen alguna diferencia estos conceptos. Sí, es una palabra media de español antiguo, pero sí, se usa para lo mismo. Ah, perfecto. Bueno, ante la presencia de tejido necrótico y o esfacelo, tienen que ser retirados. Y esto va a depender igual según la unión a planos vitales que tenga este tejido necrótico y la tolerancia del paciente. Y algo súper importante es que al retirar el tejido hay que pesquisar la presencia de sangrado, porque esto nos va a decir indirectamente que hay tejido de granulación y que hay todavía perfusión en ese sector. Es un signo de buena señal que sangre. Respecto a la profundidad de la lesión, existe la prueba del bone to prove, que en el fondo se introduce una estilete o una pinza estéril y la prueba es positiva si se toca hueso. Lo que se está buscando acá en el fondo es tocar en el fondo el compromiso de los planos profundos, óseo y tendones. El simple hecho de tocar hueso tiene un valor predictivo positivo para osteomielitis de un 89%, por eso esta prueba es súper importante. Respecto al diagnóstico de laboratorio, vamos a partir entonces haciendo un estudio metabólico basal. Es importante determinar el perfil lipídico para poder diagnosticar si hay alguna dislipidemia acompañante, etcétera.
hay que evaluar qué tan bien controlada está esta diabetes a través de la hemoglobina glicosilada, que sabemos que tiene una duración de 4 meses, dependiendo de la vida media del eritrocito. Hay que evaluar también la presencia de las otras complicaciones de diabetes, sobre todo la nefropatía diabética a través de la proteinuria, la microalbuminuria o la creatinina plasmática. Y ante casos graves, perdón, de infección grave u osteomielitis, hay que solicitar parámetros inflamatorios, donde destaca la VHS, el hemograma, la PCR, ahí la procalcitonía también importante. Y la toma de cultivos la vamos a hacer ante signos de infección. Para hacer una toma de cultivos es importante primero hacer un debridamiento del tejido necrótico, y lo que se hace es un raspado o legrado del fondo, se hace del fondo de la úlcera y se hace con técnica séptica. Esto quiere decir que primero hay que hacer un arrastre mecánico con suero fisiológico. Pero reitero, la toma de cultivo no se hace superficial, se hace desde la profundidad de la úlcera. Y en caso de infecciones graves, hay que solicitar hemocultivo. Para estudiar derechamente ahora en el contexto de una osteomielitis propiamente tal, lo que se hace acá, hay que hacer inevitablemente una biopsia ósea, o se puede realizar una aspiración guiada por imagen, que también nos va a servir, por ejemplo, si queremos cultivar celulitis o también colecciones purulentas. Respecto a las imágenes, acá destaca la radiografía simple. Bueno, es importante mencionar que la vamos a utilizar buscando osteomielitis, pero que su sensibilidad y especificidad es bien pobre, sobre todo además que se altera de manera tardía. ¿Qué vamos a buscar? Cambio óseo, deformidades, destrucción y gas en el tejido blando, que van a aparecer 10 días después de la infección. Quiero que vean la primera imagen, donde se puede ver, es una radiografía de pie, bien digo, que en el fondo muestra aire en las partes blandas, si pueden ver en relación al quinto dedo, donde está apuntando más o menos la punta de la flecha negra. Ahí se ven algunas áreas radiolúcidas, que en el fondo lo que nos está traduciendo es que hay aire. También se puede ver una destrucción cortical en esta imagen de la cabeza del quinto metatarsiano. Si pueden ver, hay una pérdida de la continuidad de la cortical. Y al siguiente examen, que es sumamente importante, es la resonancia magnética, que la vamos a solicitar cuando tengamos un diagnóstico dudoso de osteomielitis, después de haber hecho una radiografía simple o un bone to prove. Es útil porque también nos va a ayudar a evaluar la presencia de abscesos en los tejidos blandos y tiene una sensibilidad y especificidad claramente superior a la radiografía de pie, a radiografía ósea en general. Quiero que vean en la imagen, se puede ver, esto es un corte coronal de pie en T1, y se puede ver los signos típicos de osteomielitis, y además algo súper claro que no sé si logran notar en la imagen de abajo, sobre todo que se nota que hay una fístula, osteocutánea, como se puede ver. Si se ven, hay una pérdida de la continuidad de la cortical y claramente hay un ingreso hacia la médula del hueso. Otras imágenes que se pueden solicitar, que son súper importantes, es el ecodoppler, el angiotac, angioresonancia y la arteriografía, que en el fondo son exámenes que, también mencionó mi compañera, se solicitan en el contexto de una enfermedad arterial. Se solicitan sobre todo para planificar la estrategia de revascularización. Ya. Oye, pero detengámonos un poquito antes, ya en lo de las imágenes. Mire, en el pie diabético, mire, yo trato de transmitirle lo siguiente: es sobre todo un problema de heridas, un problema de partes blandas. El pie diabético, piensen que es un paciente que se le hacen heridas en el pie y no puede pisar. Y todo gira en torno a eso, a que el paciente pueda volver a pisar. Si tiene una herida persistente, si tiene un pie inflamado, ese pie no le va a servir, ¿ya? Las imágenes sirven, pero hasta por ahí nomás, ¿ya? No se dejen distraer por las imágenes. Por ejemplo, el ejemplo más categórico, por ejemplo, el pie de Charcot. Si usted, por ejemplo, se guían por las imágenes del pie de Charcot, van a terminar amputando a todos los pacientes porque se ven horribles. ¿Ah? Porque todos los pies están tremendamente deformados, hay signos inflamatorios, zonas de resorción ósea, incluso las resonancias son más espectaculares para esto. Y si uno en realidad se deja impresionar por las imágenes de una resonancia, termina amputando a todo el mundo. Y la idea en pie diabético es tratar de amputar a la menor gente posible. Claro. En general, si una herida usted la maneja adecuadamente, por ejemplo, con amputaciones localizadas, por ejemplo, esa radiografía que tiene gas ahí, probablemente usted no necesitaba la radiografía para saber que el pie estaba malo. Claro, ¿Ah? clínicamente sí. Si usted lo vio por fuera y vio un pie inflamado, a lo mejor hasta con crepitación, ¿ya? Y si usted amputa ese dedo y después la herida la cierra, eso está bien.
¿ah? Pero piensen así, que en el pie diabético sobre todo es que la idea es que más allá de lo feo que se ve en la radiografía, porque se van a ver horribles en muchos casos, es que las heridas vayan cerrando. Y que no, y por supuesto que el paciente, antes que eso, es importante que el paciente no esté comprometido séptico y que no sean focos inflamatorios el pie. ¿Ya? Sigue nomás. Entonces, importante, como dijo el doc, no dejarse asustar demasiado por la imagen en el pie diabético, la imagenología. Respecto al diagnóstico, entonces, vamos a utilizar el estudio vascular no invasivo, que también se utiliza en la enfermedad arterial periférica, que en el fondo son todos los exámenes que van a evaluar el volumen arterial y que no van a invadir ni piel ni mucosa. Entonces, dentro de esto, es importante destacar la medición de las presiones segmentarias, presión arterial en brazo y en otros segmentos de la extremidad, y el derivado de esto, la obtención de los índices, que en el fondo se obtiene usando como numerador la presión braquial, como denominador la presión braquial y algún componente del segmento corporal. El más utilizado es el índice tobillo-brazo, que cuando es menor a 0.7 indica una enfermedad arterial periférica, aunque incluso haya ausencia de claudicación. 0.7 del corte. Menos 0.9, ¿eh? 0.9, ya, perfecto. Lo normal del índice tobillo-brazo se considera entre 0.9 y 1.3. Súper. Bajo el 0.9 se considera normal. Ahora, por ahí hubo una pregunta en el chat. Miren, en realidad el índice tobillo-brazo es un referente, una referencia. No es que el índice te haga tomar decisiones. Por ejemplo, usted puede que un paciente tenga un índice tobillo-brazo de 0.4, pero si el paciente no le duele la pierna, si el paciente camina, porque eso es así, muchas veces ese paciente no está en isquemia aguda o en isquemia crítica. Perfecto. Bien, el tema es una correlación, ¿ya? Pero porque lo que predomina en catalogar a los pacientes es la situación clínica. ¿Ya? En general, mire, para que tengan una referencia, en general los pacientes tienden a ser asintomáticos entre 0,9 y 0,6, o sea, más o menos. Ya. Entre 0,6 y 0,4, en general los pacientes tienden a claudicar. Y en general, bajo 0,4 tienden a tener isquemia crítica. Súper. Pero esos son solamente referentes, no es que por tener un índice tobillo-brazo ustedes lo puedan clasificar, ¿ya? De acuerdo. Entonces, lo que manda va a ser la tolerancia y la expresión sintomática del paciente. Los índices son una referencia, no hay que dejarse guiar mucho por eso. Respecto al registro del volumen de pulso, que es la pletismografía, lo que se hace en el fondo es medir el volumen de sangre que llega a un área determinada por cada sístole cardíaca, y en base a eso se van a construir curvas, que son las que aparecen en la imagen de la derecha. En el fondo, cuando tengamos un compromiso de la irrigación de la extremidad, esta imagen en pics va a tender a aplanarse, los picos van a tender a aplanarse, y eso nos va a orientar a un compromiso ya más isquémico. Y hay otro método que es la fotopletismografía, que en el fondo también es una pletismografía, pero lo hace a través de la emisión de la cantidad de luz reflejada a través de un transductor. Respecto al diagnóstico, tenemos diferentes escalas de clasificación. Sí, para todos los componentes de presentación del pie diabético, la escala de Wagner es la más utilizada, y de hecho el MinSal todavía la utiliza en el fondo para poder determinar el lugar de tratamiento, etcétera, y otro elemento. Acá lo que se evalúa en la escala de Wagner es la profundidad, la extensión, pero lamentablemente no permite hacer una relación con los otros componentes que son la isquemia y la infección, o sea, no los interrelaciona independientemente, lo que es sumamente fundamental para el pronóstico. ¿Por qué menciono esto? Porque hay otras escalas que sí lo hacen, que las voy a mencionar luego. Entonces, va desde el 0 al 5, cuando es 0, 1 y 2, nos va a hablar de la profundidad de la lesión. Cuando ya llega al punto 3, habla de que hay infección probablemente tal, como absceso u osteomielitis, y la 4-5 es cuando ya hay compromiso de enfermedad vascular, cuando empieza a aparecer gangrena, y habla con respecto a la extensión de esta gangrena. Respecto a la clasificación de Wi-Fi, es de la Sociedad de Cirugía Vascular, es precisamente la que les contaba que sí logra interrelacionar estos tres elementos, que sería la W significa wound, o sea, de herida, wound, perdón, I de isquemia, y FI de foot infection. Entonces, lo que hace acá permite estratificar y dirigir el tratamiento. Son 3 elementos y 4 grados de severidad, por lo tanto 4 elevado a 3 nos otorga 64 posibles combinaciones. Esto nos va a ayudar a determinar cuál va a ser la terapia de revascularización, nos ayuda a dirigir el afrontamiento. No lo voy a precisar porque es muy larga, pero ahí la dejo para que ustedes la puedan revisar. Pero como pueden ver, evalúa
elementos de la herida, como la presencia de la úlcera, su profundidad. Respecto a la isquemia, evalúa algunos elementos del examen vascular, del estudio vascular no invasivo, como el índice tobillo-brazo, la presión sistólica del tobillo, la presión del dedo del pie, y de la infección del pie habla con respecto a la profundidad de la infección y también con respecto a qué elementos sistémicos presenta la infección. Ahí está la clasificación de Wi-Fi. Otra clasificación importante mencionar es la clasificación de San-Elian, es propuesta por la Federación Internacional de la Diabetes, y lo que nos va a ayudar a determinar es el pronóstico de una úlcera. En el fondo, lo que nos va a ayudar a determinar es con respecto a que se puede hacer durante el seguimiento, se puede evaluar el efecto terapéutico de las lesiones durante el seguimiento. Y es algo súper bueno que permite reclasificar las infecciones día a día. Entonces, ahí podemos ver, en el fondo, que son bastantes parámetros, pero finalmente lo que nos va a ayudar a determinar es cómo va la curación del pie. Si, por ejemplo, es menor a 10 es leve, es una curación probablemente exitosa, con bajo riesgo de amputación. Entre 10 y 20 es moderado, con amenaza parcial del pie. Ahí ya el riesgo de amputación es menor a 30, y ya en grado severo hay un riesgo de más del 70% de amputación. Para eso sirve la clasificación de San-Elian. Yendo al manejo, entonces, como les dije, todavía la que se utiliza y recomendada por el MinSal es la clasificación de Wagner. Entonces, el manejo inicial va a depender del grado de Wagner. Entonces, en APS vamos a manejar los Wagner que sean 0, 1 y 2. ¿Y qué vamos a hacer? Como, bueno, el doctor ya hizo una pincelada previa con respecto a la educación y la prevención de lesiones. Bueno, partiendo algo sumamente importante, como ya les dije, la hiperglicemia sostenida es el desencadenante de toda esta fisiopatología, de esta cascada de fisiopatología. Por lo tanto, si queremos frenarla, algo sumamente importante es mantener un buen control metabólico. Lo que se busca acá es buscar una normopresión, normoglicemia, eucoresterolemia. Es importante suspender el tabaco y todos los otros elementos de cambio de estilo de vida que ya hemos visto hartas veces. Cambio, en el fondo, actividad física, alimentación saludable, etc. Nos va a ayudar, como les dije, a disminuir la incidencia de complicaciones como el pie diabético, y si ya tenemos ulceración e infección, nos va a favorecer la curación y la cicatrización. La meta de la hemoglobina glicosilada es que sea menor al 7%, y acá ya empieza a entrar en juego el hacer partícipe al paciente de su propia salud a través del autoexamen del pie, donde el paciente lo que va a hacer examinar de manera acuciosa. Uno le va a enseñar que busque en las zonas de roce, en las zonas de apoyo y también, como les dije, en las zonas interdigitales, que son zonas de maceración. Respecto a la educación y la prevención de lesiones, para tener las precauciones que hay que tener con el pie, es lógico evitar la deambulación descalza, hacer un lavado diario, se va a hacer con agua tibia o agua a temperatura ambiente, y el secado va a ser cuidadoso. Acá, y reitero, como lo que dijo el doctor, no utilizar secador de pelo. Y como la piel va a estar seca, lo ideal es que uno vaya humectando diario la extremidad inferior. Y están derechamente prohibidos todos los calentadores de cama, como los calientacamas, como los guateros, o acercarse a estufas y reitero, a secadores para evitar las quemaduras. Las precauciones que hay que tener con la uña es que uno las va a cortar después de bañarse, porque así están más blandas, y se las va a utilizar tijeras y no corta uñas, haciendo cortes rectos sobre estas. Respecto a los calcetines y a las prendas, lo ideal es que utilice colores claros, porque uno va a evidenciar más fácilmente por el contraste entre la sangre y un color claro si hay alguna lesión, y siempre revisarlos antes de ponérselos y después de ponérselos. Y hay que evitar calcetines que tengan alguna costura o algún material protuberante o sintético que pueda lesionar el pie. Y evidentemente este cambio de prenda va a ser diario. Respecto al calzado, bueno, los zapatos que vamos a tender a utilizar acá van a ser zapatos anchos, con una suela gruesa, que no tengan costuras inferiores, que permita, en el fondo, reposar un apoyo completo de todos los ortejos, y que permita además poner una plantilla entre la suela y el pie. Las mujeres, en el fondo, no usar un taco más de 5 centímetros de longitud. Y algo súper importante que mencioné en el texto, que no se me ocurrió cuál era el motivo, pero ayer lo logré determinar, es respecto a que los zapatos, la idea es que se compren, si uno va a comprar zapatos, es que los compre en la tarde, noche. Esto es porque el edema que va a tener el pie va a ser máximo en la noche, por lo tanto, lo ideal, más que un zapato que quede ajustado y que favorezca las lesiones, lo mejor es que son zapatos holgados. Entonces, si yo compro el zapato en el día, donde un punto donde tengo menor edema, a medida que compre la noche, en el fondo, voy a haber terminado comprando un zapato de una talla menor a lo que va a ser mi edema en la noche. En el fondo, es por eso porque se compra en la noche. Respecto a la consulta precoz,
va a estar indicada cuando haya cambios de coloración de la piel, sensibilidad y presencia de dolor y lesiones, aunque sean pequeñas, y también ante la presencia de onicocriptosis. Respecto a la detección de casos nuevos, todo paciente que tenga un diabético, que sea diabético mellitus. Una pequeña acotación sobre el calzado. Dígame. Yo aquí con las fisiatras del hospital, cómo ellas facilitan el tema porque estos zapatos de diabéticos son bien caros, y uno ve que muchas veces los pacientes llegan igual con lesiones. Las fisiatras muchas veces dicen que el paciente ojalá se compre zapatillas buenas, así Nike, zapatillas deportivas, porque esas en general son amplias, tienen una suela bastante, o sea, la planta, dentro de todas las coberturas son de buena calidad y dañan. Es como más fácil para los diabéticos. Y cuando tienen lesiones, ojalá que no usen nada. Ya. Cuando tengan lesiones, ninguna cosa. ¿Ya? Siga. Perfecto. Entonces, respecto a la detección de casos nuevos, si un paciente tiene una diabetes mellitus 2 y nos llega por primera vez, nosotros no vamos a esperar nada porque probablemente ese paciente ya tenga la diabetes de larga data, en el caso de ser diabetes mellitus 2, así que vamos a hacer inmediatamente screening de pie diabético y vamos a empezar a hacer un seguimiento de neuropatía una vez al año. Y si es diabetes mellitus 1, como la forma de presentación es más conspicua, es más fácil determinar cuándo empezó, lo vamos a hacer desde los 5 años del diagnóstico de diabetes mellitus 1 y también con un seguimiento de neuropatía una vez al año. Algo de sumamente importante que se utiliza en Chile es el sistema de la IWGDF, que en el fondo nos va a ayudar a determinar con cuánta frecuencia tiene que ser el seguimiento de pie diabético, basado en el fondo en una estratificación del riesgo y que en el fondo nos va a determinar también cuál va a ser el riesgo de desarrollar una úlcera o una amputación. Y esto en base a la sintomatología, a la descripción del examen físico, en el fondo si hay presencia de sensibilidad protectora y también respecto a la presencia de enfermedad arterial periférica. Esos son los dos elementos que nos van a determinar con cuánta frecuencia yo tengo que hacer un seguimiento del paciente para pesquisar úlceras. Respecto a la curación y el manejo inicial de las lesiones, partiendo con las curaciones y el debridamiento, lo ideal es que sea realizada por personal que tenga experiencia en pie diabético y lo que se busca acá es hacer una debridación regular del tejido fibroso que no esté viable, buscando que el lecho de la herida esté humectado, ayudar también a controlar el exudado y evitar, también se hace para evitar que este tejido necrótico termine macerando el tejido sano, por eso se retira. Y si tenemos una infección limitada a los planos superficiales en el pie, basta que se haga debridamiento y limpieza local. Si tenemos una úlcera no infectada, la frecuencia de las curaciones va a ser cada 2 semanas y en general cada 1 a 4 semanas vamos a estar midiendo constantemente el tamaño de la herida para ir monitorizando si esta va reduciéndose. Los pasos de la curación, lo primero que se hace es un arrastre mecánico con duchoterapia o con jeringa de agua, luego limpiamos la piel circundante a la herida con espuma limpiadora, con clorexidina, y la úlcera netamente, probablemente tal, va a ser limpiada con polihexanida, con betaína, en el caso que tengamos tejidos esfacelados o necróticos. Luego vamos a cubrir con un apósito primario, según el tipo de herida, y luego sobre ese apósito primario va un apósito secundario tradicional. Y el debridamiento ya en el contexto quirúrgico va a estar indicado cuando ya tengamos más de un 25% de tejido necrótico y esfacelado. Ahí están un poco las fases esquematizadas de lo que expresé previamente. Respecto al tratamiento antibiótico, bueno, está indicado cuando tengamos elementos clínicos que no haga sospechar una infección. El tratamiento va a ser empírico, por lo tanto, si tenemos infecciones leves adquiridas en comunidad, como les dije, la idea es cubrir Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, por lo tanto, con una cefalosporina de primera generación, como una cefadroxilo, quedamos bien cubiertos. Clindamicina también cubre ambos, y el amoxiclavulánico cubre ambos, al igual que el cotrimoxazol. El tratamiento se da por día de 14 días vía oral. Algo sumamente importante, como mencionó el pie, que en el contexto del pie diabético que mencionó el doctor, es el tema de la descarga. En el fondo, lo ideal es que el paciente logre pisar, y si no puede pisar, lo importante es aliviar esta zona de apoyo, porque así nos va a ayudar a la cicatrización y va a evitar que se reproduzca a futuro estas úlceras. Entonces se puede hacer reposo en silla de ruedas o se pueden utilizar muletas para el traslado. En el caso de las úlceras plantares, se puede hacer descargas con bota de contacto total o inamovibles, que en el fondo las inamovibles favorecen la adherencia al paciente, ya que no se las puede quitar. Y pacientes que ya tengan un riesgo alto o máximo o que tengan derechamente un Wagner 1 o 2, lo ideal sería que fueran evaluados por fisiatra o terapeuta ocupacional
para que esto ayuden en la orientación para disminuir la progresión de las lesiones y evitar recidivas. Respecto al tratamiento isquémico, en el contexto que tengamos úlceras isquémicas y neuroisquémicas, o sea, con algún componente isquémico, podemos utilizar fármacos que van a disminuir la isquemia local, favoreciendo a largo plazo la cicatrización de la úlcera y a más largo plazo todavía ayudar a prevenir la pérdida de la extremidad. Lo que se usa es cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Se da... Aquí no estaría en desacuerdo, ¿no? Perdón, le voy a decir al tiro. Mire, si usted en realidad tiene una lesión que está asociada a isquemia, o sea, una herida que no cierra, eso ya no estamos hablando de un pie diabético puro, estamos hablando de un pie diabético mixto o de una isquemia crítica. ¿Ya? Aquí los medicamentos en general no tienen mayor rol. El cilostazol es un antiagregante plaquetario que se usa en claudicadores, y el clopidogrel también es otro tipo de antiagregante plaquetario que se usa sobre todo después de angioplastia. ¿Ya? Si en realidad, si tenemos un paciente isquémico, tenemos que mantenerle su medicación habitual, o sea, de estatina y probablemente aspirina, y revascularizarlo. ¿Ya? Perfecto. Ya. Súper. Siga nomás. Bueno, respecto a la aproximación al manejo por especialista, hay que derivar a nivel secundario y terciario para que se haga una evaluación y manejo. Entonces, en los Wagner restantes, que sería el 3, el 4 y el 5, o también en el caso de un Wagner 1 y 2 que empieza a progresar en profundidad, o que la úlcera... mire, yo aquí sería más agresivo. Yo creo que siempre un paciente que esté con sospecha de una inflamación, de un cuadro inflamatorio, no solamente la herida, ¿ah? Porque los pacientes a veces hacen heridas superficiales, erosiones, sino que si usted piensa que el pie está inflamado, ese paciente lo tiene que derivar. Ya, inmediatamente, perfecto. ¿Ya? Porque usted no sabe qué tan rápido va a ir progresando esto, y tiene que estar vinculado con un sistema que le dé la resolución, que puede ser que en algún momento, o un drenaje quirúrgico, o una amputación. Súper. Ya, entonces, ante cualquier elemento inflamatorio, derivar de inmediato al especialista porque el curso puede progresar de manera poco predecible, por lo tanto no hay que confiarse. Ya, respecto a la derivación de inmediato al especialista, ante signos de infecciones sistémicas secundarios a úlcera infectada y artropatía de Charcot en fase aguda, pero en general, derivado de lo que dijo el doctor, en general derivemos todo lo que tenga elementos inflamatorios. Claro, porque el Charcot, el problema es que usted probablemente se va a impresionar y va a ver un pie colorado. Y eso es mejor que lo derive. Súper. ¿Ya? Y que otro sea el que haga el diagnóstico diferencial. Ya, genial. Y entonces, respecto a la hospitalización, si vamos a hospitalizar a un paciente, se van a administrar en el contexto de una infección, se van a administrar antibióticos intravenosos de amplio espectro. En general, los pacientes con úlceras Wagner mayor a 3, la idea es que se hospitalicen para manejar esa infección. Y también las infecciones moderadas graves que tengan riesgo de pérdida de la extremidad. Respecto a las curaciones y el debilitamiento, los pacientes que tengan úlceras infectadas se les va a hacer no curaciones cada 15 días como en el otro caso, sino curaciones diarias. En general va a ser el mismo procedimiento, pero acá lo que va a cambiar es que el apósito primario lo ideal es que sea bactericida. Se puede utilizar en base a plata, que va a ir disminuyendo su concentración a medida que vayan progresando los días de tratamiento. Y acá es súper importante que si tenemos presencia de isquemia, no hay que entrar a debridar muy agresivamente, porque ese tejido no va a sanar. Pero si tenemos ausencia de isquemia, podemos hacer una debridación más amplia, con mayor confianza. Con respecto a la herida y respecto a la exposición de hueso, o si tenemos la exposición de un tendón previo al apósito primario, tenemos que poner hidrogel de plata o gel de polihexanida con betaína o ácido hialurónico con zinc. Pues déjeme decir algunas cosas. Mire, aquí, sobre todo en la hospitalización, la idea de hospitalizar a un paciente primero es para que no se nos muera séptico, ¿ya? Porque esta infección, que puede ser una úlcera o un pequeño ortejo, puede ser bastante más extensa y comprometer todo el pie, incluso comprender hacia la pierna y terminar con una amputación mayor. Hablamos de amputaciones menores cuando son solamente ortejo o el pie, cuando se preserva el pie. Y amputaciones mayores cuando son las amputaciones bajo la rodilla, arriba del tobillo, digamos. Arriba del tobillo, pierna o muslo. Eso es. ¿Ya? Por esa razón nosotros hospitalizamos, para evitar esa cascada catastrófica de pérdida de la extremidad. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos los cirujanos? Sacamos todo lo que se vea cochino. ¿Ya? Lo cual significa que si el paciente tiene una gangrena húmeda, nosotros amputamos toda la gangrena húmeda hasta que tengamos limpio, ¿ah? Hasta que no tengamos un foco séptico, defocación, ¿ya?
Eso es lo que tenemos que hacer. No se dejen impresionar por estas cosas de enfermera, de los hidrogeles. Más importante de lo que uno le pone a la herida es quién está cuidando la herida. ¿Ah? Las curaciones pueden ser perfectamente solamente con suero fisiológico, con gasas húmedas, cosas de mantener una humedad. Además, no se dejen deslumbrar ni se enreden mucho por el asunto de los productos que uno puede poner en la herida, ¿ya? Ya, perfecto. Y en caso de isquemia, que efectivamente usted tenga un pie neuroisquémico, o sea que aparte de tener la enfermedad arterial, aparte de tener la neuropatía diabética, ese paciente tiene que estar en un hospital donde se estudie completo para eventualmente revascularizar y tratar de salvar la extremidad. ¿Ya? Perfecto. Entonces, recordar que acá lo importante es evitar todo el tejido que se vea infectado o sucio para dejar la herida lo más limpio posible con una desfocación o desfoque completo. Bueno, respecto a la descarga del pie, es similar a lo que mencioné previamente. Y respecto al tratamiento antibiótico, sobre todo en el contexto de infecciones severas con compromiso local extenso, como les dije acá, va a tender a ser más polimicrobiano. El tratamiento acá se prolonga a 14-21 días, se da inicialmente endovenoso, y para cubrir este espectro polimicrobiano, que está constituido por bacilos gram negativos, cocacio gram positivo y aneroides, vamos a utilizar cefalosporinas de tercera generación más clindamicina, o clindamaskinolonas, o ampisulbactam. Respecto al traslado al tratamiento oral, cuando recién empezamos a tener evidencias de disminución de la infección, sobre todo por disminución de la fiebre o a nivel local porque ya empieza a haber elementos menos sépticos. Es importante mencionar que igual, como vamos a dar los antibióticos de manera endovenosa, puede haber una dificultad en la llegada a la herida por todo este contexto isquémico, por lo que justifica que se prolongue la terapia. Si nosotros tenemos una osteomielitis que no se va a resecar, que no se va a desfocar, el tratamiento tiene que durar 6 semanas. Pero si se reseca, después de la resecación basta que se complete una semana de tratamiento antibiótico. Respecto a la revascularización, como les dije, es bastante frecuente que el pie diabético coexista con una enfermedad arterial periférico. Es resorte del especialista y por eso, como coexiste con una enfermedad arterial periférica, es importante utilizar la clasificación de Wi-Fi, que nos va a ayudar a determinar el abordaje de la revascularización. Es súper importante mencionar que por qué en el pie diabético no solamente importa importa la isquemia, sino que también importa el grado de infección y la herida en general, porque yo puedo tener una herida compleja con una infección grave, aunque tenga poquita isquemia, pero si yo revascularizo esta herida, aunque tenga moderada isquemia, igual nos va a ayudar a acelerar la cicatrización. Por eso es importante conjugar los 3 elementos en la clasificación Wi-Fi. Se puede hacer por cirugía abierta, endovascular o mixta, como mencionó mi compañera, y otras terapias que se sugieren, que sugería el libro de la Chile, parecen menos ortodoxas, se pueden tratar de implementar cuando no hay mejoría a pesar de un tratamiento mayor a 4 semanas. Describió factores de crecimiento, oxígeno hiperbárico, terapia celular viva, terapia de presión negativa, antibióticos tópicos. Respecto a la amputación es el último eslabón de nuestra escala de tratamiento. Le vamos a echar mano cuando ya se hayan explorado otras técnicas que se intentaron implementar buscando remover tejido infectado gangrenoso. Puede ser de un dedo, pueden ser transmetatarsianas, infracondilia, supracondilia, según la severidad. Respecto al pronóstico y seguimiento, bueno, este va a estar determinado por el grado de la cantidad de infecciones o isquemia asociada a la úlcera, también por las comorbilidades de base, incluyendo el control de esta diabetes basal. Los factores socioculturales evidentemente también van a ser determinantes. En el fondo, si este paciente cuenta con una buena red de apoyo, una buena capacidad de acceso a salud. Y acá es súper importante recalcar que los pacientes diabéticos respecto a la población general van a tener una mayor mortalidad, y más aún los pacientes diabéticos con pie diabético respecto a la población diabética y a la población sana. Y importante dentro de este énfasis que estoy haciendo, que la mayoría de los pacientes mueren por patologías cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular. Ya el hecho de tener una úlcera, como les dije, confiere una mayor mortalidad, y el hecho de tener una enfermedad arterial periférica es un factor independiente de mortalidad. Entonces, es sumamente importante en este contexto fomentar el buen control metabólico, en el fondo, porque
como dije antes, nos ayuda a disminuir las complicaciones y las comorbilidades asociadas. Entonces, acá es importante aplicar en APS el sistema IWGDF, que nos va a determinar la frecuencia y los controles, y si está siendo controlado por especialistas, va a depender de las características y el control del pie diabético. Ahí tenemos la clasificación IWGDF para que la revisen en sus casas. Y para terminar, les quería contar un poco qué hay de nuevo en la literatura respecto al manejo del pie diabético, y encontré una técnica que se está utilizando sobre todo en China, que se llama una distracción transversa de la corteza tibial, que en el fondo lo que se hizo en este estudio, a 136 pacientes con diabetes mellitus que tenían úlceras con penetración a tendón o cápsula hueso, se les realizó una distracción transversal de la corteza tibial y se comparó con otros 137 pacientes que se les hizo el tratamiento quirúrgico estándar, que es debridación, revascularización, colgajo libre o equivalente de piel, o reconstrucción con injerto utilizando presión negativa. Entonces, en ambos grupos se comparó respecto a los siguientes parámetros: curación de la úlcera, en el fondo, qué tanta epitelización completa sin exudado se lograba mantener por 2 semanas en un seguimiento de 2 años, cuál era la proporción de úlceras que lograron curarse a los 6 meses, y la frecuencia de eventos como amputación mayor, recurrencia de úlceras y aparición de complicaciones en este periodo de seguimiento de 2 años. Y los resultados mostraron que el grupo manejado con la distracción transversal de corteza tibial tuvo una proporción más alta de úlceras curadas en 2 años versus el grupo estándar. Ahí pueden ver 96% versus un 68%, y fue estadísticamente significativo. Otra cosa importante, a los 6 meses, una mayor proporción de úlceras curaron en el grupo tratado con distracción transversal de la corteza tibial respecto al grupo control, y también hubo una menor proporción de amputaciones mayores en el grupo intervenido versus el control. Y también hubo una menor cantidad de recurrencias de úlceras. ¿Y qué consiste este procedimiento? Básicamente es un autoinjerto. Si pueden ver en la imagen, se agarra la corteza de la tibia, fijado por un tutor externo, se remueve el segmento y se vuelve a recolocar en el segmento. Lo que se propone fisiopatológicamente detrás de este mecanismo es que la regeneración ósea, en el fondo, la remodelación ósea de este injerto favorecería la generación de neovascularización, ayudando a favorecer también la irrigación distal en este pie diabético. Así que es una medida que probablemente, no sé si logre posicionarse en el contexto, en el ámbito de la cirugía vascular. Eso. Ya. Muchas gracias, doctor. Muy completa, muy buena su presentación. Lo último no se lo compré, ¿eh? Habría que verlo. Habría que ver de qué se trata, pero no me suena muy convincente. Ya. Ya, me pareció muy completa la presentación. Mire, algunos consejos, sí. Ya, mire, yo diría que como concepto general, el paciente diabético, yo le diría que es un buen paciente, pero hay que tenerle paciencia, ¿ya? Ustedes, a su edad, ustedes todavía, que no han visto muchos pacientes, menos con esta pandemia, van a tener que darse cuenta que es importante adaptarse a los pacientes y hacerse cargo de las limitaciones antropológicas que nos hacen los pacientes, ¿ya? Y el paciente diabético, yo le diría que es un buen paciente, pero yo creo que esto de la neuropatía también debe tener algo de cortical, porque son pacientes que muchos son bellas personas, son inteligentes, pero de alguna forma se cuidan pésimo, ¿ah? Y se cuidan muy mal, y es muy común que los pacientes, los pacientes terminen amputados con reamputación del mismo pie, amputaciones contralaterales, y después terminen con amputaciones mayores. Así que tienen que armarse de paciencia y no tratarlos mal también. Bueno, a ningún paciente uno no tiene que tratar mal, pero esta cosa del autocuidado a los pacientes diabéticos me da la impresión que lo supera. Es algo que va más allá de ellos, el que no se logran cuidar. ¿Ya? Doctor, Dígame. ¿no podría ser una solución, disculpe que sea tan desde la salud mental, que vayan si es que es posible, claro, que vayan a psicoterapia? Porque me da la impresión de que el perfil de paciente, que es mayor ya, tiene una forma de ser que probablemente, y esto es pura intuición, sean muy condescendientes con el resto, pero a la vez eso no los haga ponerse en detrimento de su propia salud. No sé, es como que me da la impresión de que un perfil de, por ejemplo, una señora mayor. Cuesta para llevarlo a la consulta con nosotros, cuesta para llevarlo al diabetólogo, o sea, llevarlo al psicoterapeuta yo creo que ya es imposible. Hay gente que no, hay cierta negligencia de ellos que los supera, que puede ser por factores culturales, pero
pero por eso les digo que cuando se enfrentan a estos pacientes no los reten tanto, porque son, la paciencia que estos pacientes son así, ¿ah? Porque si no fueran así, no terminarían como están, ¿ah? Hay algo que lo supera. Ya. Otro asunto de la descarga, es súper importante la descarga, ¿ya? Porque acuérdense, por ejemplo, las lesiones, sobre todo plantares, la deformidad que adquieren los pies hace que hayan ciertos puntos de presión patológicos que son donde se forman las úlceras, o cuando tienen dedos en garra, también los dedos que están levantados, los ortejos que están levantados, en el dorso de la falange de los ortejos se hacen lesiones. Por eso es muy importante que el paciente no use zapatos. Por ejemplo, si tiene úlcera en el dorso de los ortejos y que use un zapato abierto o definitivamente ande con esta, no sé si se dieron cuenta que vienen unos medios zapatos. Hay unos zapatos, por ejemplo, que son solamente talón, cosa que el antepié esté al aire, esté volando, ¿ya? Y también existen los yesos de contacto total, que por ahí métanse en internet, busquen que hay un yeso de contacto total que también lo que pretende es evitar la presión de la zona. Pero sobre todo es que las heridas plantares el paciente no vuelva a rozar. Perfecto. El caso más ilustrativo que yo he visto, tenía un paciente diabético, empedernido, alcohólico más encima, que tenía unas úlceras plantares que no le cerraban nunca. Y un día, como es esperable, hizo un accidente vascular y quedó con una pareja facio-brachiocrural y estuvo 2 semanas hospitalizado. Y claro, eso fue terrible para él en la CB, pero afortunadamente su úlcera plantar cerró. Ah, claro. ¿Ah? Así que eso es como bastante ilustrativo de todo lo que le pasa a un paciente. O sea, un paciente se cuida mal, es diabético, hace úlcera, no se cuida, tampoco como no se cuida, hace accidente vascular, pero si queda postrado, es la úlcera, por lo menos la úlcera plantar no vuelve a recibir. Factor protector para la úlcera. Claro. Ya pues, jóvenes, creo que estamos bien. Doctor, a mí me queda una duda, le quería preguntar, que me queda una duda respecto al manejo de estos pacientes. O sea, básicamente el Wagner 0, el 1 y el 2, yo lo manejo de forma ambulatoria, o sea, en APS, yo podría manejarlo sin derivar. Mire, yo en general recomiendo que no. Dijo que no. Francisco, estamos a punto de empezar la prueba, Perfecto. ¿Ya? Mire, en general, si usted tiene un dedo ya un poquito inflamado, claro, puede pensar que es una celulitis, puede quizás empezar con un antibiótico de amplio espectro para la cobertura especial, pero entre eso usted al paciente lo tienen muy vinculado con usted, o mejor lo manda a un servicio de urgencia donde haya cirujanos que estén dispuestos, en caso necesario, a hacerle una amputación, para que esa amputación sea de un ortejo, ni sea de 2, o de 3, o del medio pie, o del pie completo. ¿Me entiende? Claro. En general, sí. Creo que el pie diabético, el que se puede ver en la atención primaria es, por ejemplo, el paciente que ya pasó por el hospital, el que ya lo amputaron, el que queda con una lesión, un ortejo, un lecho de amputación, que hay que estar curándolo, o el que tiene la úlcera plantar estable de mucho tiempo. Yo creo que ese puede estar. Pero el paciente diabético que un día te dice que se le hinchó un dedito, ese paciente yo creo que tiene que estar en un centro secundario. Ya, súper bien. Y lo otro que le quería preguntar, en un paciente, porque claro, uno puede tener un pie diabético que tenga una infección leve, moderada, y otro que llegue con compromiso séptico. Entonces, el que llega con compromiso séptico, básicamente ese tiene que ir a desfocación, es decir, amputación, a la brevedad. Por supuesto, claro. Pero el que tiene infección leve solo se podría manejar con antibiótico endovenoso. Mira, es que nuevamente les vamos al asunto de lo que les decía. El pie diabético es un tema de partes blandas, de heridas. ¿Ah? A veces ocurre esta necrosis, el paciente que hace una gangrena húmeda tiene como una fasciitis necrotizante localizada en el pie, es como un Fournier. ¿Se acuerdan de Fournier? ¿Han escuchado hablar? ¿Enfermedad de Fournier? No. Bueno, es una fasciitis necrotizante del pie. Y lo que pasa es que esas partes blandas van a evolucionar, esas partes que están supuradas, van a evolucionar a la necrosis. Y usted va a tener a veces un ortejo completo desforrado circunferencialmente. ¿Ah? O va a tener una zona del dorso del pie con una pérdida importante de tejido, que ese tejido probablemente no va a sanar. ¿Ah? Y ahí viene el tema que a veces lo mejor, pensando en el pronóstico del paciente que cierra la herida, es una amputación. ¿Ya? Porque la amputación
va a permitir sacar tejido, porque, a ver, si usted tiene un ortejo desforrado, ese ortejo no le va a cicatrizar. ¿Ah? La única forma, y no va a encontrar un cirujano plástico que le haga un colgajo en el ortejo. ¿Ah? La forma más efectiva de al paciente sacarlo de su problema de la herida abierta, de la herida que no le permite pisar, es amputándole el dedo. ¿Ya? Doctor, ¿y algún, por lo menos en la parte del dorso, injerto? Se pueden hacer, ¿sí? De vez en cuando lo hacemos, pero también a veces cuando hacen celulitis, ansiedad del dorso del pie, que no comprometen los ortejos y que son bastante lisas, a veces uno puede permitir que cierre sobre todo por segunda intención. Permitir que granule. Esa es una forma intermedia. ¿Ya? Pero son soluciones complejas que van más allá de la resolución de ustedes de médicos generales. ¿Ya? Que se toman dependiendo de qué es lo que le va quedando al paciente. ¿Ya? De tejido sano. Ya, pues, joven, creo que estaríamos entonces. ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, Francisco, hagamos la prueba. Ya, doc. Conéctense.